Hoy nos metemos de lleno en una de las épocas más convulsas y transformadoras de la historia. Vamos a hablar de ambición, de revolución, de conquista y de cómo un solo hombre fue capaz de cambiar el mundo para siempre. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es que es la clave de todo lo que vamos a contar. ¿Cómo es posible que un chaval de Córcega, al que sus compañeros acosaban en la academia militar, terminara dominando prácticamente todo un continente? Es que su historia parece sacada de una novela, un ascenso que desafía toda lógica. Vale, para empezar a entender esto, tenemos que irnos a la Francia de finales del siglo XVIII. Una Francia que era un auténtico caos después de la Revolución. Era, digamos, el escenario perfecto para que alguien con un talento militar descomunal y una ambición sin frenos se abriera paso. Es que Napoleón era, para que nos hagamos una idea, un completo outsider. Pensemos que nació en Córcega justo cuando Francia se la anexionó, o sea que creció en un ambiente súper antifrancés. Y claro, cuando llega a la Academia Militar en Francia, pues imagínense, se reían de su acento, de su nombre, Napoleone. Pero en medio de todo el lío de la Revolución, este joven oficial vio su oportunidad, vio una puerta abierta, un verdadero trampolín para su carrera. Y su ascenso es que fue una locura, rapidísimo. Fíjense las fechas, es que no dan respiro. En 1793, con 20 y pocos años, ya es general. 2 años más tarde, ya es el héroe que salva al gobierno en París. Al año siguiente, en el 96, la lía en Italia con unas victorias espectaculares contra Austria que lo convierten en una estrella. Y ya, para rematar, en 1799, golpe de Estado y se queda con todo el poder. Todo esto en apenas 6 años. Increíble. Y ojo, que es muy listo. Después del golpe de Estado, no va y se proclama rey. No. Elige un título con un aire así como de la antigua Roma. Primer cónsul. Pero vamos, que nadie se engañe, ¿eh? El nombre sonaba muy republicano, pero en la práctica le daba un poder casi absoluto. Es el momento justo en que la Revolución Francesa, tal y como se conocía, empieza a morir. Muy bien, ya tiene Francia bajo su control total. ¿Y ahora qué? Pues que Francia se le queda pequeña. Su ambición ya no cabe dentro de unas fronteras. El siguiente objetivo es, toda Europa. Y si había alguna duda de sus intenciones, esta imagen lo deja clarísimo. La coronación en Notre Dame es puro teatro, un espectáculo de poder. Imaginen la escena. Está el Papa allí, listo para coronarle, y Napoleón va, le coge la corona de las manos y se la pone él mismo. El mensaje no podía ser más claro. Mi poder no viene de Dios, viene de mí. Ya no había vuelta atrás. El camino hacia la dictadura estaba más que claro. Claro, como es lógico, el resto de monarquías de Europa no se iban a quedar mirando. Se lió la tercera coalición. La cosa estaba clara. Era el nuevo imperio de Napoleón contra todo el antiguo régimen. Ahí estaban Gran Bretaña, el imperio ruso, el austriaco, vamos, todos a una para intentar parar los pies a este hombre al que consideraban un completo usurpador. Pero es que en el campo de batalla, Napoleón era otra cosa. Parecía invencible. Y Austerlitz, la famosa batalla de los 3 emperadores, es su obra cumbre. De hecho, a día de hoy se sigue estudiando en las academias militares como un ejemplo perfecto de táctica. Es que con una sola victoria, barrió a la tercera coalición. Y no solo eso, sino que provocó el fin de algo que llevaba existiendo 1000 años, el Sacro Imperio Romano Germánico. Casi nada. Pero ya se sabe lo que pasa a veces cuando se está en lo más alto. La ambición puede cegar. Y Napoleón, justo en la cima de su poder, cometió 2 errores garrafales. 2 errores que, como coinciden casi todos los historiadores, fueron el principio del fin de su imperio. Y esos 2 errores tienen nombre: España y Rusia. Por un lado, el desastre de España. Se le ocurre poner a su hermano, José Bonaparte, como rey y, se desata una guerra de guerrillas brutal, la Guerra de la Independencia, que se convierte en un pozo sin fondo de hombres y recursos. Y por otro lado, la catastrófica decisión de invadir Rusia. 2 frentes, 2 auténticas pesadillas que acabarían con él. Y es que para entender la magnitud de lo de Rusia hay que fijarse en las cifras. Napoleón no se anduvo con chiquitas, reunió a la Grande Armée, un ejército gigantesco, con gente de toda Europa, más de 600.000 hombres, una de las fuerzas de invasión más grandes de la historia, sin exagerar. Pero claro, los rusos jugaron sus cartas a la perfección. La táctica de tierra quemada, o sea, retroceder y no dejar nada para el enemigo, las distancias infinitas y, por supuesto, la llegada del famoso general invierno. Todo eso literalmente aniquiló a su ejército. La tirada fue un horror, una de las mayores catástrofes militares que se recuerdan. De una pérdida así, de esa sangría de hombres, Francia tardaría muchísimo en recuperarse, si es que alguna vez lo hizo del todo. Con su ejército hecho trizas en Rusia y sus tropas metidas hasta el cuello en el avispero español,
El castillo de naipes empezó a caer, y cayó muy, muy deprisa. Es que todo pasa a una velocidad de vértigo. Atentos, en 1814 los aliados entran en París, a Napoleón no le queda otra que abdicar y lo mandan al exilio, a la isla de Elba. Pero se escapa. Y aquí empieza el famoso episodio de los 100 días, donde vuelve, levanta otro ejército de la nada, hasta que llega la batalla final, Waterloo. Allí el duque de Wellington le da la puntilla y se acaba la historia. ¿O casi? Esta vez, desde luego, no iban a cometer el mismo error. Se aseguraron bien de que no pudiera volver. Su último destino fue Santa Elena. Pensemos en una roca perdida en medio de la nada, en el Atlántico Sur. Allí, lejos de todo y de todos, vigilado día y noche, es donde moriría 6 años después. Pero la historia no acaba con su muerte en una isla remota, ni mucho menos. El impacto de Napoleón fue tan brutal que cambió el mapa de Europa y del mundo para siempre. Y lo más curioso es que muchas de esas consecuencias, a veces sin saberlo, las seguimos notando hoy. Su legado es, bueno, es súper complejo y lleno de ironías. Por ejemplo, su derrota convirtió a su mayor enemiga, Gran Bretaña, en la dueña del mundo durante un siglo. Qué curioso, ¿no? Y otra ironía, sus ejércitos, que eran invasores, acabaron extendiendo por toda Europa las ideas de la revolución. Además, la lucha contra él fue lo que despertó el nacionalismo moderno en sitios como Alemania o España. Y ya para rematar, su invasión de España fue, sin quererlo, la mecha que prendió las guerras de independencia en toda Hispanoamérica. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la que todavía se debate hoy. ¿Napoleón fue un tirano, un megalómano que arrastró a Europa a una carnicería? ¿O fue un visionario, un modernizador que, a la fuerza, eso sí, empujó al continente hacia la modernidad con cosas como el Código Civil? La respuesta probablemente es que no se puede elegir. Fue las dos cosas, un personaje fascinante e inseparable de sus contradicciones.